En este vídeo vamos a calcular el área lateral y total para figuras con una única base. Las figuras que vamos a considerar son la pirámide por un lado y el cono por otro, que son figuras que tienen una única base. Fórmula para las pirámides. Pues bien, en este caso aparece el dibujo de una pirámide de base cuadrangular, pero la fórmula funciona igual para todas, sea el número de lados que sea en la base. Fijaos, aquí en este dibujo tenemos tres elementos importantes. El primero es la altura de la propia pirámide, que sería la línea recta que va desde el vértice hasta el centro del polígono de la base. Tenemos la altura de la cara, que es desde el vértice hasta la mitad de la cara. Acordaos que las caras laterales son triángulos isósceles. Tenemos en cuenta que se trata de una pirámide recta. Y por otro lado tengo la apotema de la base. En este caso, como es un cuadrado, la apotema de la base pues va a medir la mitad del lado, pero en otros casos pues es la apotema de la base, la apotema del polígono que forma la base, que tenemos una fórmula involucrando el lado y la tangente para averiguar cuánto vale esa apotema. Como veis, la relación es el teorema de Pitágoras. La altura de la cara al cuadrado es la altura de la pirámide al cuadrado más la apotema al cuadrado. El área de la base pues se calcula haciendo el área del polígono de la base. Para ello pues necesitaremos probablemente la apotema. En el caso del cuadrado no, pero en el caso de un pentágono, un hexágono, etcétera, sí que la necesitaremos. Para el área lateral necesito la altura de la cara, que sé calcular con el teorema de Pitágoras. Pues será el perímetro de la base por la altura de la cara partido por 2. Cuando hagamos el otro ejercicio en el bloc de notas, pues vamos a ver el por qué aquí esta fórmula es así, porque hay que dividir entre 2. Y luego finalmente el área total pues es el área de la base más el área lateral. Aquí, como ya he dicho, AC es la altura de la cara, AP es la apotema de la base y PB es el perímetro de la base. Para los conos, la fórmula sigue el mismo patrón, lo que pasa es que lo vamos a reducir y le vamos a dar fórmulas específicas. Como veis, la relación entre la generatriz, que es la línea que genera el cono, como vimos cuando estudiamos cómo se generaba el cono a partir de su rotación respecto a su eje, y la generatriz, que eran dos rectas secantes, es decir, la generatriz era secante con el eje de giro, pues digamos que la generatriz con la altura y con el radio de la base forman un triángulo rectángulo. Por tanto, la relación entre las tres medidas es que la generatriz al cuadrado es la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Para el área de la base, como se trata de un círculo, pi por radio al cuadrado. Y para el área lateral, pues acordaos en el desarrollo plano que lo que nos salía era un sector circular. Pero ese sector circular desconocíamos el ángulo, únicamente conocíamos la longitud del trozo de arco, que era 2πr, que era la misma que la del perímetro de la base respecto al que se enrosca. Pues bien, haciendo uso de ese perímetro, pues vemos que la relación para la lateral es la siguiente. Es decir, tenemos que usar la fórmula pi por r y por la generatriz para calcular el área lateral. Esta sí que hay que aprendérsela porque no es tan sencillo deducirla para vosotros, ¿vale? No es difícil, pero para vosotros pues no es algo imprescindible. Finalmente, el área total pues es sumar la de la base, que solo hay una, con la lateral. Pi r cuadrado, que es la de la base, más pi r por g, que es la del área lateral. Y aquí pues sabemos ya que la g es la generatriz, r es el radio de la base y h es la altura del cono. Vale, vamos a calcular algunos ejemplos para ver cómo se utilizan estas fórmulas. Bien, el primer ejemplo va a ser una pirámide. Tenemos que calcular el área total de una pirámide de base cuadrada con arista de base 4 centímetros y altura 8 centímetros. El área de la base pues será, como es un cuadrado, 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Para el área lateral lo primero que tenemos que calcular es la altura de la cara. Para la altura de la cara tengo que coger la apotema, que en este caso, como es un cuadrado, es la mitad del lado, 2 al cuadrado, más 8 al cuadrado, que es la altura. En este caso, la altura al cuadrado sale 8 por 8, 64, más 4, 68. Y de aquí la altura de la cara, raíz de 68, que aproximadamente son 8,24, 62 centímetros. Ya que tengo la altura de la cara, la guardáis en la calculadora y vamos a calcular el área lateral. El área lateral es perímetro de la base, que será 4 lados a 4 centímetros cada lado, la altura de la cara, que es raíz de 68, perdón, y partido por 2. Aquí lo que me sale es 8 raíz de 68, ¿vale? Aquí hay un error, pero aquí está bien ya. Y esto da 65,970 centímetros cuadrados. Finalmente, el área total pues es sumar el área de la base más el área lateral. Es decir, 16 más 65,970
81,970 centímetros cuadrados. Esto con respecto a la pirámide. Vamos a ver qué pasa con el cono. Bien, si tenemos un cono de radio 3 centímetros y altura 4 centímetros, vamos a calcularle su área lateral y su área total. Bien, para el área de la base, como es un círculo, pi por el radio al cuadrado, es decir, 9pi, aproximadamente 28,274 centímetros cuadrados. El área lateral. Para el área lateral yo necesito la generatriz. Como lo que me han dado es la altura, pues tengo que calcular la generatriz. La generatriz al cuadrado es 3 al cuadrado, que es el radio, más 4 al cuadrado, que es la altura. Finalmente, g cuadrado es 25, por lo tanto la generatriz sale 5, valor exacto. Ahora, ya conozco la generatriz, pues voy a calcular la lateral. Será pi por el radio y por la generatriz, es decir, 15pi, que aproximadamente son 47,124 centímetros cuadrados. Finalmente, el área total será el área de la base más el área lateral, es decir, 29pi, que era el área de la base, más los 15pi, que es el área lateral. Hace un total de 24pi, que en valor numérico son 75,9398 centímetros cuadrados. Bien, vamos a ver ahora un par de ejemplos más para tener en claro todos los casos que nos pueden presentar. En este caso, como veis, aparece una pirámide de base hexagonal y lo que conozco es lo que mide la arista. Es decir, no conozco ni la arista ni la altura de la cara ni la propia altura de la pirámide. Vamos a ver ahora después cómo se calcula la altura de la cara, que es lo que necesito. Empezamos por el área de la base. Bien, el área de la base es un hexágono, necesito la apotema. Pues la apotema en el hexágono se puede calcular bastante fácil con el teorema de Pitágoras. No obstante, vamos a aplicar la fórmula que conocemos porque es bastante más rápido. La tangente sería 90 por 6 menos 2 son 4, n menos 2 partido por n, ¿vale? Es decir, la apotema se calcula haciendo L partido por 2 por la tangente de 90 por n menos 2 partido por n, donde n era el número de lados, ¿vale? Y L pues era lo que mide la arista de la base, en este caso. Entonces, esto, haciéndolo en la calculadora, pues si os dais cuenta, lo primero que podemos hacer es que 6 cuartos son 2 tercios y podemos simplificar más. Hacemos 3 dividido entre 2 por la tangente, abro un paréntesis, 90 por 2 dividido de 3, 2 tercios, y cierro paréntesis. Esto hace un total de 2,5980 centímetros. Guardo el valor en la calculadora para calcular el valor más exacto del área. Entonces, el área de la base será perímetro por apotema partido por 2. El perímetro serían 3 centímetros por 6 lados que tengo y por 2,5980. Esto, como la apotema la tengo todavía en la calculadora, pues multiplico por 3 y por 6 y divido entre 2, ¿vale? Y lo que me sale es 23,3826. 23,3826 centímetros cuadrados de área. Vale, pues ya tengo el área de la base. Vamos a ver el área lateral. Para el área lateral vamos a calcular primero la altura de la cara. Y luego, pues aquí haremos el área lateral. Porque ya recordaréis que para el área lateral necesito la altura de la cara. Bien, pues fijaos, para la altura de la cara, en este dibujo, como podéis apreciar, lo que tengo es un triángulo isósceles. Los lados de arriba, estos dos valen 6 y este de abajo vale 3. Vamos a hacer el dibujo aquí un poquito para tenerlo más cerca. Y entonces lo agrando un poquito y fijaos, lo que tengo aquí es la altura de la cara, que sería esto. Esto sería la altura de la cara. Digamos que esto mide 6 y esto mide 1,5. Por tanto, por el teorema de Pitágoras, lo que tengo es que 6 al cuadrado es 1,5 al cuadrado más altura de la cara al cuadrado. En este caso, podéis observar que la altura de la cara no es la hipotenusa, como aparecía en la teoría, porque las circunstancias es que lo que conozco es el valor de la arista, no de la altura. Esto es 36, voy a ponerlo aquí, 36 es igual a 2,25 más altura de la cara al cuadrado. De aquí, la altura de la cara al cuadrado
sería 36 menos 2,25, que sale 33,75. Y de aquí la altura de la cara, pues sale la raíz de eso, que la vamos a hacer directamente, 5,8094 centímetros. Y este valor lo tenemos en la calculadora, así es que lo guardamos ahí para ahora calcular el área lateral. Bien, el área lateral sabemos que es perímetro de la base por la altura, es decir, 3 por 6 por la altura de la cara, que son 5,8094, y partido por 2. Como lo tengo en la calculadora el valor de la altura de la cara, pues simplemente multiplico por 3 por 6 y divido entre 2. Y esto me sale 52,2852 centímetros cuadrados. Bien, y ahora aquí vamos a hacer un inciso a ver por qué se calcula el área lateral de esta forma. Bien, fijaos. ¿Veis esta figura? Diréis, ¿y esa figura qué es? Pues muy sencillo. Si yo cojo y a la pirámide le corto todas las diagonales, así, pero las dejo unidas por los vértices de aquí abajo y le quito la base, el desarrollo de la cara lateral sería este. No el que nos apareció en el otro vídeo, que estaban todas unidas por esta cara. Sobre esta figura, si yo hago esta línea y trazo aquí esta otra línea, lo que estoy añadiendo son otros 6 triángulos exactamente iguales. Fijaos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y estoy añadiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta figura que se me forma aquí es un paralelogramo. La figura esta es un paralelogramo. Si os dais cuenta, cuando yo quiero calcular el área del paralelogramo, lo que tengo que hacer es base por altura. La base, si os dais cuenta, sería esto, que es el perímetro de la base, lo que ponemos aquí en la formulita, y la altura del polígono será esto, que es la altura de la cara. De modo que lo que tengo es un paralelogramo cuya área es el doble que el área lateral. Por tanto, para calcular mi área lateral tengo que dividir eso entre 2. Y esto sería la explicación de cómo se hace el área lateral con esta fórmula. Bien, en este caso ya tengo el área lateral, tengo el área de la base, vamos a calcular el área total. Pues ponemos aquí área total. El área total será el área de la base más el área lateral. Es decir, 23,3826 más 52,2852. Como un dato ya lo tengo en la calculadora, que es este último, le sumo el anterior y me sale 75,6678 centímetros cuadrados. Por tanto, este es el área total de la pirámide. Como veis, el proceso es un poquito más complejo por el hecho de que tengo que calcular la altura de la cara, que no la conozco, y la apotema, obviamente. Vamos a ver ahora un ejemplo de cono. Tenemos aquí este cono. Vais a ver que en el caso del cono resulta mucho más sencillo porque tengo que calcular menos elementos. Y en este caso, además, como conozco la generatriz, que vale 5, y el radio, que vale 4, pues el proceso va a ser mucho más rápido. Área de la base. Bien, pues el área de la base será área de la base igual pi por r al cuadrado, es decir, 16 pi. Esto aproximadamente son 50,2654. 50,2654 centímetros cuadrados. El área lateral, pues vamos a escribirlo bien. Pues el área lateral es área lateral igual pi por r y por g. Pi por el radio, que es 4, y por la generatriz, que es 5, es decir, 20 pi. Esto aproximadamente, 20 pi, es 62,8318 centímetros cuadrados. Y ahora, si hago el área total, pues como veis, lo que tengo es el área total igual al área de la base más el área lateral, que son 16 pi más 20 pi, es decir, 36 pi. Y esto, como valor numérico,
pues tiene el valor de 113,0973 centímetros cuadrados. Y con esto estaría terminado el ejercicio, ya que conozco el área total.